creo que son dos sesiones muy importantes porque es justamente lo que antecede a nuestros días. Nos quedamos con el titular de la transición, o la transición democrática, o sea, a la muerte de un dictador, pasar a una democracia sin follones y sin que la gente se echara a la calle, como parecía que iba a pasar. Bueno, pues hay que hacer las cosas muy bien. Bueno, entonces, en esa transición hubo tres actores fundamentales que merece la pena recordar porque es historia. Uno, la persona que tenía voluntad de hacer un cambio a la democracia, que era el rey. Porque no te olvides que el rey Juan Carlos I, lo que había heredado de Franco, era todos los poderes de dictador. O sea, que él fue el que voluntariamente quiso que la dictadura se convirtiera en democracia. Entonces, ese es el primer actor, el que quería pasar, el empresario de un tinglao, por decir así. Después, para hacer eso, escogió a una persona como un empresario de teatro para que escribiera la obra. Ese fue don Torcuato Fernández Miranda. Y después, una vez que existe un empresario y una obra teatral, hay que escoger al actor principal, que ese fue Adolfo Suárez. ¿Te das cuenta el proceso? Ahora te voy a explicar cómo cada uno asumió su papel y lo ejecutó a la perfección. Primero, el rey. Una cosa es que le gustara cazar elefantes y elefantas y lo que fuera, pero lo que no se puede olvidar es que él voluntariamente se deshizo de los poderes que heredó de Franco, que eran totalmente poderes absolutos, y quiso, sin violentar la ley, pasar a un Estado democrático. Entonces, para eso llamó a Torcuato Fernández Miranda, que había sido profesor suyo. Cuando Franco se lo trajo aquí de jovencito para estudiar, ese fue uno de los tutores que tuvo. Y Juan Carlos se dio cuenta de que esto me sabía mucho. Entonces a Torcuato le encargó, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esto sin que se arme follón? Y Torcuato le dijo, Majestad, esa es mi especialidad, por así decirlo. Yo lo puedo hacer eso siendo presidente de las Cortes. O sea, el presidente de las Cortes, que es el tercer poder más importante. No está el rey, el presidente del gobierno y el presidente de las Cortes. Desde ahí puedo mover las Cortes, que eran unas Cortes franquistas. O sea, todos los diputados que estaban allí, nada más que le decías tú buenos días, decían Franco, Franco, Franco. Claro, pues estos mismos señores había que convencerles para que en vez de Franco, 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 ya no estaba muerto, pues dijeran democracia, democracia, democracia. Pues Torcuato Fernández Miranda fue el que hizo eso. Pero que después, claro, eso había que ejecutarlo. Y eso era presidente del gobierno. Entonces, de los poderes que heredó de Franco, el rey, uno de ellos era elegir al presidente del gobierno. Fíjate tú que ahora, en una democracia, quien elige al presidente del gobierno son las Cortes que han surgido de unas elecciones populares. Pero con los poderes de Franco, al presidente del gobierno lo elegía el rey, así tal cual. Entonces, Torcuato Fernández Miranda le presentó al rey una terna. Una terna son 3 nombres. Fíjate que es curioso que uno de los nombres era Gregorio López Framo, ese ministro tan importante de la época de Franco de Asuntos Exteriores, que lo hubiese hecho estupendamente bien si no hubiese muerto en un accidente de aviación en Bilbao. El que eligió el rey fue Adolfo Suárez, que es un gran tío joven, rodado en la época franquista. Vamos, todos los que tenían algún rodaje era de la época de Franco, porque no había más espacio anterior. Y con él sustituyó a Arias Navarro, que era el último que había puesto Franco a la muerte del almirante Carrero Blanco. Bueno, pues ya el rey, con la voluntad de
ceder poderes. Torcuato Fernández Miranda, desde las Cortes, manejando las leyes, y Adolfo Suárez ejecutando lo que procedía, se puso en marcha lo que es la transición democrática. Entonces, para eso lo primero que había que hacer, fíjate, es reconocer a los partidos políticos. Claro, durante la época de Franco no había partidos políticos. Entonces, claro, ¿a quién vas a votar? A Franco. Pero claro, esto, reconocer y autorizar a los partidos políticos como el PSOE, por ejemplo, y el Partido Comunista, que durante la guerra pues se había hecho barrabasadas. Bueno, realmente la guerra fue los sublevados contra el comunismo, y Carrillo, que le había liado en paracuellos con todos los pueblos, ¿sabes? Pero claro, si querías democracia, tenías que tragar con todo eso. Entonces, bueno, después de algunas entrevistas con Carrillo, que tuvo que venir desde el extranjero con una peluca para que no le cogieran preso y tal y cual, al final, un Jueves Santo, para que no se armara mucho follón, pues Adolfo Suárez reconoce los partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista. Y después lo otro gordo que había que hacer era elaborar, o sea, unas elecciones para después elaborar una constitución. Claro, una vez recordemos los partidos políticos, lo que había que hacer es una norma electoral. Unas normas, unas leyes que marcaran cómo se iban a hacer las elecciones. Y ahí hubo mucho follón. Ahí hubo mucho follón porque para consensuar esa ley, los independentistas, léase vascos y catalanes, como sus partidos nacionalistas solo recogían votos allí, con esos votos, si cuentas tú una persona un voto, con esos votos en Madrid no venían ni a tomar café, o sea, no tendrían representación en las Cortes. Y después de mucho negociar, ahí Adolfo Suárez parece tuvo que ceder en una cosa que a la postre se ha demostrado, pues eso, que no era lo mejor a largo plazo, que era que los votos de estos sitios, de estos partidos nacionalistas, valiesen más, para que pudiesen tener representación en Madrid. Con estos se les contentó en su momento, pero claro, ahora tenemos la que tenemos, que resulta que en una democracia como la actual, España está dependiendo, el gobierno de España está dependiendo de 6 votantes, o sea, de 6 diputados de un partido independentista catalán. O sea que España entera está dependiendo de un partido independentista catalán con 6 personas que no tendrían representación ni de broma en Madrid si cada persona contara un voto. Una anomalía, pero bueno, así fue el asunto. Sin embargo, lo más importante, fue una cesión que hubo que hacer, lo más importante que consiguió Adolfo Suárez fue que los españoles, sobre todo los de a pie y los de la política, hicieran borrón y cuenta nueva y se olvidaran de las rencillas de la guerra civil y pudiesen sentarse en una mesa los comunistas que habían provocado fusilamientos por un lado, con los militares sublevados que habían provocado muertes por otro lado. Pues se daban la mano y vamos a tirar para adelante. Nos olvidamos de lo que ha pasado. ¿Tú te das cuenta? Que es casi lo contrario de lo que es la memoria histórica, que es volver a recordar lo que ya habíamos olvidado. ¿Te vas dando cuenta? Ese pacto importante entre todos los cabecillas de los partidos políticos que propició o se llamó la transición democrática fue lo que dio lugar a poder iniciarse una democracia. Entonces, lo primero que se hizo fue unas elecciones. Y como he dicho antes, una ley se pactó la ley, la que se pactó, y hubo unas elecciones. Las elecciones fueron en el 1977. Y lo primero que las nuevas Cortes Constituyentes tuvieron que realizar fue una constitución,
una constitución que, como ya hemos dicho más de una vez, es el marco legal en el que deben poder entrar todas las otras leyes que las Cortes vayan emanando. Esta nueva constitución es del año 1978. Bueno, bien, me he olvidado decir que en las elecciones, como aparte de los partidos políticos tradicionales acabados de legalizar, como el PSOE, el Partido Comunista y los independentistas, esto del País Vasco y de Cataluña, claro, Suárez, que era el que tenía todas las de ganar, lo que hizo fue montar un partido político llamado la UCD, Unión de Centro Democrático. Bueno, esas primeras elecciones, lógicamente, las ganó la UCD, y entonces, pues con los acuerdos de la ley democrática y con el llamado Pacto de la Moncloa, que fue un acuerdo también muy importante entre los mismos partidos políticos, pero en tema económico, que es que dice, vamos, políticamente estamos iniciando una democracia, nos olvidamos de la guerra, ya somos todos hermanos, entre comillas, ¿no? Pero nos encontramos un país que está hecho una porquería, pues vamos a hacer un pacto político para económicamente levantar al país en los temas más importantes de empleo, sanidad, etcétera, 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 y no vamos a perder esfuerzos en zarandajas. Ese pacto en lo económico también consiguió que España en muy poco tiempo pues reflotara de la crisis que había tenido con la muerte de Franco. Pero claro, Suárez sufre un desgaste importante en su política y llega un momento en que tiene a bien dejar presidente del gobierno, los trastos en términos taurinos al segundo de a bordo. El segundo de a bordo de la UCD era don Leopoldo Cabo Sotelo, vecino de Pozuelo, una bellísima persona con el que coincidía yo en misa muchos domingos, antes y después, no durante, no porque dejara de ir a misa, sino porque supongo que iría a misa en la Moncloa. Pero bueno, el poco tiempo que fue presidente, porque precisamente en el mismo momento, en el mismo acto en las Cortes, en que las Cortes iban a votar a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente, cediendo su puesto a Adolfo Suárez, irrumpió en las Cortes Tejero, que un militar malagueño, por cierto, en el famoso 23 de febrero, 23F de 1981. Se sienten, por favor, pegó 2 tiros, eso sí, al techo, allí todo el mundo se echó al suelo, menos Suárez y Gutiérrez Mellado, que era el militar ministro de Defensa. Bueno, aquello pretendía ser un golpe de Estado sobre el que ha habido un juicio enorme, y al final pues se ha sacado poco en claro, pero sí lo suficiente para saber que ahí el rey Juan Carlos I también tuvo mucho que ver a la hora de parar ese golpe de Estado que hubiese supuesto una involución. O sea, una involución es una vuelta atrás, que es de ser un gobierno democrático a ser un gobierno militar, mandamos las Fuerzas Armadas. Pero fue el mismo rey el que paró aquello, muy de la mano de su brazo derecho, don Sabino Fernández Campos, que cuando el general Armada, que parece ser que es el que había urdido todo el asunto, claro, ante el Tejero quería revalidarse, pues un poco si le hablaba desde la Moncloa, ¿no? Desde el Palacio Real, de donde estaba el rey, pero claro,
González Campos, que era el jefe de protocolo de la Casa Real, dijo que no se fuera para allá porque el rey no le iba a recibir, por lo cual perdió todo el respaldo, ¿eh? Y entonces pues aquello fracasó, aunque pasamos unos días muy tensos con los tiros en el Congreso y los tanques en Valencia y en Madrid, por lo menos en la parte de Pozuelo, que es por donde yo vivo. Una vez superado eso, siguió Leopoldo Calvo Sotelo un poco tiempo y a partir de ahí ya vinieron una serie de elecciones que no ganó la UCD, ganaron otros partidos, pero que ahora te las voy a contar.